Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Parece que los relojes están revolucionados con lo que está aconteciendo en el mundo, ¿eh? Los minutos se convierten en segundos, las horas en minutos, los días en nada, las semanas se esfuman. Habrá creado un espacio temporal en el tiempo y acontecen cosas que aceleran el tiempo. ¿No tenéis esta sensación? Si lo digo es porque tengo esta percepción, ¿eh? Mis amigos y analistas que tenemos aquí en el estudio de radio, no sé si piensan lo mismo. Saludamos a Francisca Serrano Ruiz. Francisca, bienvenida al Sapiens. Muchas gracias, un placer de estar con vosotros. Bueno, te presento, eres una incorporación nueva. Francisca es trading, es experta en finanzas, en bolsa. Tienes un canal que se llama Trading y bolsaparatorpes.com, que ahora nos explicarás de qué va esto, y autora de 6 libros de finanzas, pero de estas de verdad. Caray, 9 libros, me hace así con la mano 9. Es que a veces se gira el 6 con el 9. ¿De dónde sale una mujer que sabe tanto de cifras, números, inversiones? ¿Dónde surge este, don, talento, Francisca? La verdad es que yo no me dedicaba a eso, Ferran. Yo estudié Derecho en la ciudad de Granada y me hice funcionaria. O sea, lo que parece que es el sueño de la gente que es joven en España. Sin embargo, un cáncer a los 28 años me cortó completamente y me planteé si la vida que estaba llevando era la que quería llevar o no. En ese momento fue cuando decido que me gustaría tener dinero suficiente para cumplir mis sueños. Algo que supongo que la mayoría de tus oyentes también les gustaría tener. La diferencia es que yo me puse a ello, descubrí o intenté estudiar cómo funcionaba el dinero y descubrí que una pata se llama bolsa, finanzas, inversiones, y esa pata a mí no me la habían enseñado en el colegio. Así que tomé la decisión de aprenderla por mi cuenta todo lo que pudiera, y hay una rama que es la bolsa, la inversión bursátil, que me pareció que nos habían engañado porque parece que nada más que la pueden hacer los expertos que salen de Wall Street o que han estudiado máster en finanzas, y yo descubrí que lo podía hacer yo también si alguien me enseñaba bien, y ahí fue donde cambió mi vida. Caray, qué valiente. Bueno, y también tenemos en nuestros estudios de radio aquí a Javier Faust Dalmau, gestor de patrimonios. Javier, bienvenido. Bien, muchísimas gracias, encantado. Hoy con vosotros materializamos lo que se podría decir conversas de café, ¿eh? Oye, vamos a hablar de esto en la radio, vamos a compartir, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? Que vemos que por un lado el dinero se esfuma muy rápido, pero después crece como la espuma en otras manos, ¿no? Dices, aquí hay alguien que se está espabilando, que sabe mucho, ¿no? Y, por ejemplo, Francisca, tienes aquí tu libro Escuela de Bolsa, Manual de Trading, una palabra que era casi desconocida hace unos años hacia aquí, y ahora el trading parece que desayunas, comes, cenas y sueñas con trading. ¿Qué es el trading? Muy buena pregunta, Ferran. El trading es comprar y vender. La palabra fea sería especular, la palabra bonita es invertir. La palabra trading es que tú con un ordenador personal, una conexión a internet, algo de dinero y un broker que es el intermediario financiero, eres capaz desde tu casa de comprar activos y venderlos y quedarte con esa horquilla, con ese spread, con esa cantidad de diferencia que puede llegar a constituir un sueldo. Yo tengo una escuela y a mis alumnos siempre les digo que cuando están empezando tienen que ganar $50 al día. $50 al día son $1.000 al día. En una casa podría ser un plan B. Así que el objetivo que tenemos es intentar ganar un sueldo. Yo digo que mis alumnos y la gente a la que yo enseño son jornaleros bursátiles, personas que van a la bolsa a comer. $1.000 al día
No, $1.000 al mes. Al mes. El objetivo primario es ganar $50 al día. Vale. ¿Se puede ganar $1.000 al día? Absolutamente sí. Pero para eso no es al principio. O sea, lo que no vamos a es a mentir ahora a tu audiencia. Uno no es Picasso hasta que lleva un recorrido. ¿Se puede ser Picasso? Obviamente sí, pero tienes que tener un recorrido. Hay que sembrar para recoger, ¿no? Correcto. Un poquitín. Y Javier, ¿cómo ves el mundo de la bolsa? Porque esto parece, ¿no?, que es como algo para una élite, que saben de finanzas, que saben de números y que les va muy bien, ¿no? Y que van todos entrajados con corbata, pero hay otra bolsa que es más cercana. ¿Qué opináis? Bueno, el micro, ya sí, la bolsa en fin, es como bien decía Francisca, pues primero tienes que conocerla, aprenderla, mejor si estudias y te formas, pero es para todos. A partir de ahí hay que saber un poco calibrar los riesgos, en fin, actuar de una forma consistente, tener tu planteamiento y luego pues como decía Francisca, pues depende un poco de la habilidad de cada uno, puede exprimirlo más, acertar más o menos, ¿no? Entonces, también las aficiones, los gustos, la dedicación ayuda a esa mejora constante en las inversiones. Yo conozco personas que ganan muchísimo dinero, o sea, pero varios millones de euros al año por sí solos, y gente pues que no ha sabido, no sé, ni mantenerse medio año con acciones de Iberdrola, ¿no? Hay gustos para todos y hay gente para todo. Pero en principio es una alternativa muy eficiente de obtener una rentabilidad con tu dinero, con tu ahorro, que en principio más rentable que dejar el dinero pues a plazo fijo en un banco o estar quieto y pasivo. El movimiento bursátil normalmente genera y el dividendo genera una rentabilidad muy superior, con lo cual lo conveniente es que todo el mundo aprenda y descubra a manejarse en el mundo financiero pues que es en el que tenemos. Debe ser difícil, ¿no? Tener una plaza fija, que es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Esa seguridad, trabajando, sabes que a final de mes tiene que pasar algo muy grande para que dejes de cobrar cuando eres funcionario y digas, me voy a espabilar por mí misma, por méritos propios. Y además de un campo muy complejo y desconocido. ¿Qué sucede aquí? ¿El clic mental fue cuando tuviste esta enfermedad y te hizo, no sé, conectarte con unas fuerzas superiores o recapacitar, reflexionar? ¿Qué sucedió allí exactamente? Lo digo porque hay muchas personas, y es un patrón, Francisca, que se repite. Personas que más o menos están bien, algunos clínicamente han fallecido, en una experiencia cercana a la muerte, vuelven, les cambia todo. Otros que simplemente tienen una enfermedad severa o una operación muy delicada y parece que hay como un despertar de algo que les da una fuerza, un empoderamiento. Cuéntanos tu experiencia. Cuando yo me encuentro en los bajos del Hospital Materno-Infantil de la ciudad de Granada, con iridio en el pecho, yo tuve un cáncer de mama, y el médico, el radiólogo, entraba vestido de astronauta, me decía que probablemente las opciones eran un 50% de que yo consiguiera vivir o no, porque no sabían mi metástasis hasta dónde podría haber llegado. Cuando me abrieron descubrieron que la metástasis estaba solamente localizada. Cuando yo me quedo 14 días incomunicada, no como ahora que la gente tiene teléfono, piensa, hace muchos años, yo voy a cumplir 60 ahora, no había ni siquiera televisión en el hospital, es decir, yo sola conmigo misma 14 días. Como estos encierros que hace ahora la gente para encontrarse, pues yo lo hice en aquel momento. En ese momento me doy cuenta de que la vida que había cumplido era la vida que querían mis padres. Estudié una carrera, aprobé unas oposiciones, pero yo tenía tantos sueños y todos habían truncado. No hay nada como una experiencia de un problema de salud o a lo mejor la muerte de una persona cercana a ti o un desamor que hacen que tú te encuentres contigo mismo en ese momento y decidas realmente, no te mientas, qué es lo que quieres hacer con el resto de tu vida. Y yo decidí que quería tener el suficiente dinero para cumplir sueños, no tener dinero por tener dinero, sino por cumplir sueños, y había mucho mundo por recorrer y muchas ilusiones que cumplir. Claro, pero a mí en el colegio no me habían enseñado a ganar dinero. No te dan libertad financiera en el colegio. Entonces, la búsqueda del dinero me llevó al sector inmobiliario, pero también me llevó a la bolsa. Y la bolsa, normalmente yo, que había estudiado Derecho, pues la bolsa no es para una persona que ha estudiado Derecho. La bolsa es para gente muy lista y no pensaba que yo pudiera estar en ese gremio. Soy muy curiosa,
he leído muchos libros durante mi juventud y entonces esta curiosidad me llevó a decir, bueno, vamos a ver qué hace la gente que de verdad invierte en bolsa. Y ahí descubrí que había carniceros, había médicos, había taxistas, había un montón de personas que habían aprendido y eran capaces de manejar el poco o mucho dinero que tuvieran. Y yo consideré que podía ser lo suficientemente lista como para aprender como ellos. Así que mi siguiente objetivo fue buscar a alguien que me enseñara y que me enseñara bien. Un gran maestro, ¿no? Como en todo, ¿no? Claro, un mentón. No, y además, esto que has dicho es verdad. Nos pegamos un montón de años sentados en un pupitre, tomando notas, estudiando exámenes, etcétera, etcétera. Y te das cuenta, incluso cuando acabas tu formación ya más concreta, que no sabes ni hacer un currículum. Que tienes que buscar una plantilla para ver cómo se hace un currículum. De contabilidad no tienes ni idea. Y tienes mucha ilusión de montarte una empresa, un pequeño negocio, lo que sea, pero oye, si no sabes montar una empresa, no manejas bien la contabilidad, los números, después lo que pasa. El sistema educativo se tendría que adaptar ya al siglo XXI, porque estamos con los patrones de un sistema educativo de finales del 1800 aún, ¿no? Con las mismas asignaturas. Bueno, liquidaron filosofía para que la gente no pensara tanto y la asignatura de ética, que también iba bien, que te hacía discurrir. Esto de afuera. Seguimos igual, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, pues mira, claro, yo te pongo mi ejemplo, ¿no? De cómo he ido evolucionando yo. Estudié económicas y empresariales y cuando terminas la carrera te das cuenta que todo lo que sabes es teoría. Que ni te han hablado de cómo ejecutar eso, un currículum, cómo llevar una empresa, cómo contabilizar las cosas, nada de práctica, ¿vale? Es así. Entonces, la universidad, la formación va por detrás de la realidad del mercado y por detrás de la realidad de las empresas. Es una pena, pero funciona de esta manera. Esto es lo que a mí me llevó a querer seguir estudiando. Y de hecho, pues a continuación me fui a hacer un máster de dirección de empresas, Instituto de Empresa en Madrid, en María Molina. Posteriormente hice también la versión inglesa. Bueno, yo creo que desde entonces ya no he dejado de estudiar. Fui el primero en mi promoción que entró a trabajar en banca privada, en Banco Progreso, con los Marc, en Valencia. Ahí te das cuenta que por más finanzas que estudies necesitas un hilo conductor invisible con el cliente de confianza y de seguridad. Esto te lleva a decir, necesito estudiar recursos humanos o gestión de personas para mantener ese hilo conductor. En fin, toda la trayectoria profesional pasa por nuevos aprendizajes que efectivamente pues la universidad o el colegio no te ha preparado para ello. Entonces lo tienes que ir descubriendo y te tienes que ir formando constantemente. Bueno, y para mí es muy importante también un poco los códigos éticos. O sea, es decir, lo que estamos viviendo ahora con Irán, Estados Unidos, etcétera, pues es un fiel ejemplo de donde que la ética pues no brilla por su ausencia, ¿no? Entonces hay determinadas inversiones o planteamientos que para mí son absolutamente intolerables, ¿no? Etcétera. Bueno, pero cada uno va haciendo su camino de una manera. ¿Creéis, Javier y Francisca, que cualquier persona, hablabas de personas corrientes, ¿no? Entendemos corrientes que alejadas del mundo de la economía, de la dirección y gestión de empresas, que sin importar su formación, sus estudios, pueden tener la capacidad analítica de entrar en el mundo de la inversión y además ganar mucho dinerito y para cumplir, bueno, pues a veces son sueños económicos que necesitas dinero, ¿no? Hay que tener alguna mentalidad especial. ¿Hay filtros en esto o no? No es que lo crea, es que lo sé. Piensa que al tener una escuela tengo todo un espectro social de personas. En ese espectro lo mismo hay taxistas, que panaderos, que funcionarios, que gente que trabaja en el ejército, que informáticos, que ingenieros, que doctores. Realmente la bolsa es la zona más democrática, porque no se hace porque alguien te señale, se hace por el meritocracia, el mérito y las habilidades que tú tienes de leer el mercado. Actualmente yo en mi escuela me doy cuenta de que nunca sé quién va a ser la persona que más dinero va a ganar, hasta que realmente lo pongo delante de un gráfico y le enseño. Sí te puedo decir que sí que hay unas habilidades especiales, que son, por ejemplo, la gente que es disciplinada, las personas que son meticulosas,
muchas veces esas personas que son cuadriculadas, por ejemplo los informáticos, los ingenieros son muy cuadriculados porque por sus estudios no se pueden salir. Un médico, por ejemplo, que tiene la vida de una persona en juego, un cirujano, es una persona que tiene un protocolo. Un soldado del ejército tiene un protocolo. En la medida que tú eres más protocolario y no te saltas las reglas, tienes más posibilidades de que te vaya bien en bolsa. En la medida que tú eres más rebelde y te saltan las reglas, el mercado no perdona. Es decir, si a ti te han dicho que tú tienes que entrar en un punto y salir en otro punto, cuando yo te enseño a hacer bolsa, lo que no puedes es trabajar por tu cabeza, vamos a hacer esto otro, porque eso otro no te va a dar el dinero. Te va a dar el dinero esa metodología que yo te estoy enseñando, que dice que entrando aquí tienes un tanto por ciento de rentabilidad y probabilidades estadísticas. En realidad no se estudian matemáticas en bolsa, al menos yo no las he estudiado para hacer lo que hago. Yo soy de letras, por lo tanto que nadie se asuste con las matemáticas, pero sí que es verdad que cuando te enseñan una metodología la tienes que seguir. Entra un poco aquí no sé, déjame decir esta palabra, el psicotrading. Hay que visualizar. Entras, no sé cómo decirlo, ¿puedes prever el futuro económico a pequeña escala y a gran escala? Es decir, compro aquí porque sé que subirá. Tengo que vender aquí porque sé que ahora bajará este valor. ¿Hay que tener una psicología o es método? Me vas a permitir, Javier, que lo conteste, porque como es una de las asignaturas de mi escuela. ¿Ah, sí? Sí, el psicotrading es la psicología de los inversores bursátiles cuando entran delante del gráfico. A ver, sale lo mejor y lo peor de ti. Cuando ganas mucho dinero, pues te entra la euforia, el bienestar, te crees el rey del mambo, porque a lo mejor has ganado el sueldo de 3 meses de una patada una tarde. Y esto obviamente te genera una adrenalina que no es ni normal. Pero también tenemos que ponernos en la situación contraria, que un día pierdas dinero. Por eso hay unas reglas para no perder, que dicen, pues no pierdas más del 1% de tu cuenta, sabes perfectamente qué número es, cuando llegas a ese número te sales del ordenador y cierras las posiciones. La psicología del trading es algo maravilloso porque cuando tú aprendes a dejar operativas abiertas en el gráfico y eres capaz de irte al gimnasio, eres capaz de irte a comer con un familiar o irte a tomar cervezas con los amigos y la posición está generando dinero en el mercado y tú no estás pensando que tienes una posición abierta, ahí es cuando has triunfado. A mí me dijeron que tú hablas un idioma cuando escuchas la tele. Cuando escuchas la tele lavando los platos y entiendes lo que dice el señor de la tele, tú ya hablas un idioma. Pues para mí una persona es realmente operador bursátil cuando es capaz de dejar posiciones abiertas, se va tan tranquilamente y hace su vida. Ahí has llegado al top porque el dinero trabaja para ti y tú no trabajas para el dinero. Y ese es el momento cumbre de la psicología del trading. Hay todo un itinerario para pasar de estoy acojonado cuando estoy delante de un gráfico a soy una persona completamente libre que está ganando el dinero de otra manera. Y eso tiene también una metodología. El psicotrading. Sí. Toma ya. Javier, ¿qué opinas? Bueno, opino, sí, siguiendo un poco lo que dice Francisca. Hoy, actualmente, a través de la inteligencia artificial, tenemos la posibilidad de obtener muchísima información, casi infinita, en tiempo real, sobre lo que ocurre en un mercado, con un valor, etcétera. Lo cual esto ayuda a tener unos inputs para tomar decisiones en bolsa muy importantes, ¿vale? Entonces, también cada vez hay más aplicaciones en el mercado mediante el teléfono, o sea, todo online, que te permite operar, ¿no? Esto ha ayudado muchísimo a desarrollar el mercado bursátil internacional, tanto en renta fija como en renta variable. Incluso ahora los neobancos van a dar hasta financiación hipotecaria a los clientes, ¿no? De esta manera, o sea, uno también se puede apalancar, puede hacer muchas cosas. De esta manera, a poco que una persona tenga cierta disciplina, le guste un poco, se esfuerce en el seguimiento del valor, tienes mucha facilidad de obtener muchísima información que te permite acertar en los mercados a poco que los sigas. O sea, también es verdad que el que no quiere hacer nada, pues que deje el dinero en plazo fijo en una cuenta corriente, ¿no? Pero el que quiera obtener una cierta rentabilidad o tenga ese un poco esmero de tener un éxito o de mejorar algo y tener un mayor ahorro, una mayor posibilidad económica, hoy en día las plataformas bursátiles te permiten pues hacer muy buen seguimiento del valor, tener unas ganancias importantes, apalancarlas, en fin, y bueno, yo reto a cualquiera que intente probarlo, que se olvide un poco de los sistemas tradicionales y que intente mejorar su economía a través de la bolsa.
Para la garantía del éxito en la bolsa, que dices, bueno, yo entro porque quiero éxito, todo el mundo tiene ese espíritu ganador, ¿no? Pero también hay que estar preparados para los momentos que no se es ganador, no siempre puedes ganar. Sí. ¿En qué momento juega, en tantos por cientos, ya que hablamos de números, cifras y estadísticas, la psicología y la técnica? ¿En qué momento las dos, una predomina sobre la otra y la otra sobre la otra? Digo, psicología, sobre técnica, no hay que ser más técnico, más psicológico. O incluso hablabas de lo que está aconteciendo, que os haré algunas preguntas interesantes sobre este campo de la guerra que hay en Oriente Medio. Si decir, mira, esto ya lo tengo controlado y sale un cisne negro, ¡pum!, una guerra, y esto, si puede repercutir, ¿se tiene que estar muy preparado? Qué buena pregunta haces, Ferran. Ay, muchas gracias. Muy buenas preguntas. Bueno, a grandes preguntas surgen las grandes respuestas, creo. Claro, lo primero vamos a explicarle a tu audiencia que el cisne negro es un evento no esperado. Por ejemplo, las Torres Gemelas, cuando se caen un día y nadie los esperaba porque se estrellan unos aviones. Eso es un cisne negro, que de pronto Donald Trump no avise y ¡boom!, tienes de pronto una guerra de un día para otro que inteligentemente la ha montado el viernes por la noche para no cargarse los mercados, que eso lo hace siempre. ¿Qué es lo que más pesa? A ver, pesa mucho la psicología. Si tú no eres una persona centrada y te dejas llevar, pesa mucho. Pero la psicología se corta con el protocolo de actuación. Es decir, si tú tienes un método que sabes que gana dinero y lo haces repetidamente, pero no hay ningún método que tenga el 100% de fiabilidad y que el 100% de las veces vayas a ganar, sabes que tu método tiene a lo mejor un 30% que se va a equivocar y un 70% que va a ganar, lo único que tienes que hacer es apoyarte en ese 70 que va a ganar, y cuando llega ese 30 que va a perder, controlas el riesgo. ¿Cómo? Poniendo tú la salida de bolsa en una cifra económica que te puedas permitir. Es decir, si yo quiero ganar hoy, por ejemplo, $1.000, que los puedo ganar perfectamente esta tarde cuando me siente delante del ordenador, yo voy a poner a lo mejor mi salida en pérdidas a $300. Si el lunes gano 1.000, si el martes pierdo 300, si el miércoles pierdo 300, pero otra vez el jueves vuelvo a ganar 1.000 y otra vez el viernes pierdo 300, si tú haces las cuentas, verás que mi estadística será positiva. Pues esto es lo único que tienes que buscar, que tu estadística sea positiva y que la metodología que tienes sea rentable. Y esto es lo que intentamos enseñar. ¿Cuántos alumnos tienes? ¿O has tenido y tienes? Empecé en el año 2013 y creo que por mi escuela han pasado ya 20.000 alumnos. 20.000 alumnos. De todo el mundo, ¿eh? Tengo alumnos en Nueva Zelanda, en Latinoamérica, en Estados Unidos, obviamente de habla hispana, y durante un periodo tuvimos también, porque yo hablo italiano, tuvimos también una escuela en Italia y por ahí pasaron, creo que fueron 25.000. ¡Qué maravilla! Sí. ¿No? ¿Cómo te sientes como persona? Porque uno cuando se ayuda a sí mismo se siente muy bien, pero cuando ves que ya trasciendes, ¿no?, y ayudas a los demás, cada uno en su campo, todos tenemos algo, dices, wow. ¿No? Lo más bonito que me han dicho es gracias por existir. Así que me siento muy bien. Esto activa el sistema inmunológico y todo, Sí. Javier, comentabas un poquitín antes de lo que está aconteciendo, ¿no?, en Oriente Medio. Esto a nivel económico, de inversiones, en estos países de Emiratos Árabes, que hay tanta inversión, Dubái, Qatar, Bahrein, ¿Esto puede afectar a los inversores de allí? Sí, no? Bueno, esto afecta a todos. O sea, una guerra nunca es buena para nadie. Bueno, salvo para el que provoca la guerra, porque tiene sus intereses creados. Y para los que, pues en este caso que estamos viendo ahora, pues los productores de petróleo, porque venden el barril pues más caro, ¿no? Pero a medio, a largo plazo, una guerra lo único que genera es un parón, una conflictividad, una ralentización de la economía, y eso nunca es bueno para el desarrollo. Vamos, desde el Cromañón hasta hoy hemos vivido distintos episodios de guerras que no quiero ahora empezar a relatar, pero son momentos pues de retroceso del ser humano, que es incapaz de entenderse unos con otros y genera conflictos. Esto para la economía pues tampoco es bueno, porque generar conflictos, las cosas no fluyen bien y todo el mundo
mundo pues recalcula o piensa cómo evitar problemas, ¿no? Entonces, en el caso que estamos viviendo ahora, no sé aún el alcance que puede llegar a tener, parece ser que puede durar unas cuantas semanas, no lo sé. Hay ya más de 1.000 muertos, que es lo que te decía antes, es que lo que no puedes pasar es que en pleno siglo XXI todavía nos dediquemos a matarnos unos a otros, ¿no? Que fabriquemos misiles para matar a otros seres humanos. En fin, esto me parece que tendríamos que de verdad evolucionar o madurar todos un poquito más y no permitir que pasaran estas cosas. Y a nivel económico, pues todo esto genera pues un parón de la economía, luego una inflación, o sea, un aumento de los precios, que esto lleva a una inflación, a un mayor coste de cualquier transacción y a un perjuicio en general para todos. Ya te digo, los beneficiados son pues el que vende el tanque o el misil, ¿no? O en este caso el que tiene la producción de petróleo. Pero bueno, que las reglas de juego es hacer las cosas bien, que las transacciones funcionen y que el ser humano avance y se desarrolle. Y en estos momentos pues el planteamiento es a ver que no me maten o cómo mato al otro o ver qué barbaridad hago más grande, ¿no? En fin, no es forma ni de dominar ni de ejercitar un liderazgo por lo menos en el planeta Tierra. Hablemos un poco de geopolítica estratégica, económica, financiera. ¿Creéis realmente que el objetivo era Irán o el estrecho de Hormuz, por el cual pasa el 20% del petróleo mundial, según los datos que tenemos? Y ese petróleo, buena parte de él, se va para un país que se llama China. ¿Puede haber aquí la carambola típica del billar, que tú le das una bola, pero el objetivo final es que otra entre en el agujero? Correcto, la has clavado. ¿Ah, sí? Sí, la has clavado. Tú piensas que Donald Trump ataca a Venezuela con un objetivo, tener exceso de petróleo. A él ya no le falta el petróleo, se ha puesto al seguro. El siguiente es unirse a su aliado por autonomasia, que es Israel, y que tiene como único enemigo, no como único, tiene muchos enemigos, pero digamos que el mayoritario es Irán. Donald Trump es un hombre de negocios, estratega, que lleva el gobierno como si fuera una empresa privada. Por tanto, ¿qué es lo que piensa? ¿Quién gana y quién pierde? Que es lo que piensa cualquier empresario o incluso cualquier analista bursátil. ¿Quién pierde aquí? Pierde China, porque China tiene una economía de producto low cost que está invadiendo todos los mercados. Esa economía necesita mucho plástico. ¿Y ese plástico de dónde se saca? Del petróleo. Es el petróleo del que se nutre China, viene casi todo del mundo árabe. Por tanto, China es la primera perjudicada junto a Corea y a Japón. Estos 3 países son los más perjudicados de que no salga el petróleo del estrecho de Hormuz. Luego, no solamente esto. Tú piensas que ellos también suministran petróleo y gas, los americanos. Por lo tanto, el país que más se beneficia, en este caso, es Estados Unidos. Luego, cuando estalla una guerra, hay empresas que ganan dinero y empresas que pierden dinero. Las empresas que ganan dinero son todas aquellas que tengan que ver con el sector del petróleo, porque van a poder subir los precios, por lo tanto van a tener más beneficios. Todas aquellas empresas que son armamentísticas, porque para empezar, supongo que ya lo sabes, Donald Trump se está echando mano de las reservas que tiene de munición, de armas, de todo lo que tiene, pero esto tiene un límite. Hay que generar más material bélico. Ese material bélico ahora va a pedir al Congreso, me parece, que le suministre más dinero para poder hacerlo. Y claro, este dinero que le van a dar para construir nuevas armas no se lo va a pedir a Europa, se lo va a pedir a sus propias empresas americanas. Por lo tanto, el sector bélico americano va a subir. Normalmente, ¿qué empresas salen perjudicadas? Cuando hay tiros en el cielo, la gente no quiere viajar, tiene miedo a salir. Todas las aerolíneas, todos aquellos que son transportes internacionales tienen que subir las primas de sus seguros porque pueden venir atacados. Entonces hay una serie de empresas que van a perder dinero y empresas que van a ganar dinero. Si tú eres un inversor y esto lo sabes estudiar bien, te adelantas ligeramente en el momento que sale la noticia el viernes de que Estados Unidos está atacando Irán, tú el lunes ya sabes qué tienes que comprar y qué tienes que vender.
Esto que me has explicado, Francisca, no hablemos del pasado, del presente. ¿Tú lo habías previsto en tus inversiones bursátiles? Hace una semana ya se oía, una semana antes, se oía que Estados Unidos estaba muy interesado en atacar Irán. Entonces yo lo que hice fue aproximadamente, si esto se oyó el fin de semana previo, más o menos el miércoles empecé a deshacer acciones, porque yo también hago acciones que no me interesaban, y empecé a comprar otras. Por ejemplo, compré una mina de oro, que es la más importante que hay ahora mismo. ¿Por qué? Porque el oro también sube, como la plata, lo que son las materias primas refugio. He estado vigilando mucho las criptomonedas también, porque Bitcoin ha caído mucho, pero ha llegado a una zona de soporte. Entonces, por ejemplo, las criptomonedas normalmente en el primer ataque pues bajan, pero luego lo que suelen hacer es tender a rebotar. Entonces, esto es como historia, ¿no? Si tú has vivido un hecho histórico, lo has estudiado muy bien, la historia se repite. Tampoco hay que ser una lumbrera, hay que pensar con lógica. Yo siempre a la gente le digo, no inviertas en lo que no entiendes. Si sabes lo que es Coca-Cola, entiendes el negocio de Coca-Cola, por lo tanto puedes invertir en Coca-Cola. Pero si me tienes que preguntar a mí si esto va a subir o va a bajar, es porque tú no lo entiendes, no entres en bolsa. Javier, ¿qué opinas? ¿No? Antes pues de que hayan eventos de este tipo, ¿no? Como pues, otros anteriores que no quiero ni mencionar, del innombrable bichito ese. Sí, sí. Claro, sí. El que vive, convive y forma, como Francisca de esto, sí, tiene que estar muy, muy informada de todas las noticias, y supongo que ya sabemos que hay noticias de una tendencia política, otras de otra, y después cada país tiene sus propios sistemas de información nacional, sí, y sus propios sistemas de información independientes. Tienes que hacer un pool de todo para decir, ahora compro, sí, ahora vengo. ¿Qué opinas? Hombre, sí, o sea, vamos a ver, lo que está ocurriendo en estos momentos, mira, esta mañana la CNN escuchaba que Estados Unidos ahora quiere tener el control de Cuba, ¿vale? Un rato antes hablaban de el nuevo orden para Irán y quién debe ser el que capitalice o canalice o lidere Irán, ¿no? En el futuro. O sea, yo no dudo que Estados Unidos, o personalizado en la figura del presidente Trump, pues tenga su lado bueno, positivo del control de la economía y de hacer las cosas mejor, ¿vale? El tema es que cuando las argumentos que utilizas para esto es matar a personas, yo creo que algo aquí está fallando desde la base, ¿no? Entonces, por otro lado, el ser humano, pues como hablábamos antes, tiende al éxito, etcétera, y este egoísmo te lleva a veces a querer más y más y más, ¿no? Y cuando ves que tu realidad económica empeora, pues hay gente que se pone muy, muy violenta, ¿no? Hasta el punto de llegar a actuar de una forma bélica. Entonces, sí que hay una realidad económica, y es que la parte asiática del planeta está mejorando sustancialmente en datos económicos, con muchísimas carencias y con muchísimos desequilibrios, pero está mejorando. Bueno, y otra cuestión importante, ahora está sobre la mesa, ¿no? Todo el mundo está a la mente. Oiga, si cuando ya hubo la crisis del petróleo en su momento, en el 73, si no recuerdo mal, etcétera, etcétera, otras crisis, cuando la guerra del Golfo, la primera, el padre Bush, después del hijo, etcétera, el petróleo ha tenido sus vaivenes. Y claro, por ende, hay una repercusión. Petróleo, carburantes, precios de alimentos, todo se encarece. ¿Cómo veis ahora en la actualidad en una Europa que está frágil? En un mundo que está frágil, que se nos vuelvan a encarecer los tipos de interés, no sé, me viene a la cabeza, los alimentos que para nada están baratos, al campesino le pagan una miseria, y toda esa cadena hasta que está a la venta, aunque a veces hay ofertas, sigue siendo extremadamente caro. Que pienso yo, si volviéramos a las pesetas y viéramos lo que pagamos por un kilo de naranjas, un kilo de mandarinas, sí, o un litro de gasolina, a lo mejor echaríamos a correr. ¿Puede haber un encarecimiento real? Porque el precio del petróleo se ha subido, pero de momento no se mantiene. ¿Cuál es vuestra previsión?
Sí. Bueno, pues sí, no, la previsión es lo que o sea, vamos a ver, el petróleo es una materia prima básica, ¿no? Para mover cualquier tipo de transporte es imprescindible hoy por hoy, ¿vale? Esto ya obliga a que el transporte se encarece. A partir de ahí, desde el origen, cualquier mercancía que se produce en este planeta va a costar más, ¿vale? Luego provoca un incremento de los precios. Esto en economía se llama generar inflación, ¿vale? Al generar inflación, los tipos de interés que van ligados a ello, pues van a aumentar. Al aumentar los tipos de interés, cualquier financiación, particulares o empresas, va a ser superior. Luego, el coste de cualquier transacción va a encarecerse, lo cojas por donde lo cojas. Y esto lo que normalmente ocurre es que ralentiza el consumo. En la medida que las guerras pasan, bueno, pues esto vuelve luego a normalizarse. Pero normalmente siempre queda ya un incremento de los costes de todo, ¿vale? Luego, es una forma artificial de ir subiendo el coste de la vida, que en el mundo en el que vivimos, que cada vez hay una mayor diferenciación estructural, en la clase media pues está ya muy castigada, por lo menos en Europa, muy penalizada de impuestos, ¿vale? Esta es casi la gran bondad de Andorra. Pues hace que el particular, la clase media, el ahorrador, pues padezca o tenga menos ahorro o menos capacidad económica. Sale en algún rotativo y en noticias económicas que ya hay algún banco que dice que, ojo, cautela al invertir en los países del Golfo Pérsico. Hay que tomarlo al pie de la letra, hay que tener información, o simplemente decir esto es algo puntual y la semana que viene ya ha acabado. ¿Qué opináis? La información que yo tengo en estos momentos, precisamente de unos amigos que acaban de llegar de Dubái, es que, bueno, pues aconsejan a los españoles, bueno, a los extranjeros, pues que abandonen el país, pero no hay ninguna tragedia, ¿no? Digamos, ha atacado a reservas militares, ¿no? Evidentemente, esto si se prolonga en el tiempo, cada vez será más dañino. Y obviamente, pues cara al flujo de pasajeros o de turismo, etcétera, 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 pues se verá perjudicado. En fin, vuelvo a lo mismo. Cuanto antes acabe la guerra, mejor para todos. Con tu permiso, sí me gustaría decir que yo soy de la opinión que no se puede tener todos los huevos en la misma cesta. Una persona que tiene un sueldo pequeñito obviamente no tiene este problema, pero una persona a lo mejor que ya ha generado un patrimonio y que tiene dinero, lo que no puede hacer es tenerlo todo pues aquí en Andorra o todo el dinero en España. Lo normal es que tenga el dinero diversificado. Obviamente la bolsa es uno de los mejores modos para diversificar, porque cuando tú estás comprando, por ejemplo, un fondo de inversión cuyo subyacente es la India o un fondo de inversión cuyo subyacente es Brasil, tú lo que estás comprando es la marca Brasil o la marca India, así que estás comprando sus empresas. Pero también todo depende, porque si tú te referías, por ejemplo, al sector inmobiliario, el sector inmobiliario en Emiratos Árabes está ahora mismo tirando y apuntando muy fuerte. Y yo creo que Emiratos ha demostrado que tiene una cúpula de hierro que ha sido capaz de frenar bastantes misiles con lo que está haciendo. Yo tengo muchos amigos que viven allí y están tranquilos, se han puesto muy nerviosos los que se han quedado evidentemente atrapados, pero hasta en ese punto el gobierno emiratí les ha procedido a dar hoteles, apartamentos y los ha ubicado a casi todos. Así que yo creo que ojalá yo un día me encuentre atrapada en un aeropuerto y el gobierno de ese país actúe conmigo como lo ha hecho el gobierno de Emiratos Árabes. Yo creo que invertir, cuando ya tienes capacidad económica, lo debes de hacer en todos los sitios que puedas y no centrarte solo en un sitio. Eso cuando ya tienes dinero. Y ahora en el sector tecnológico, ¿no? Con las inteligencias artificiales que vemos que poco a poco van penetrando ya en el día a día, de forma particular y a nivel empresarial, a nivel de gestión, a nivel de... Incluso hay en Polonia ya está implementada en muchos juzgados. ¿Es un buen momento para invertir en sectores de inteligencia artificial o no? La IA, muy interesante. La IA ya ha subido mucho. O sea, ahora habría que buscar lo más disruptivo. Probablemente lo más disruptivo en breve serán los robots, en todos los sentidos. Los robots que puedan hacer
cosas que a lo mejor la gente normal no tenga ganas de hacer. Ahí creo que sí. Todo lo que sea robot de transporte, por ejemplo, esos V-taxis aéreos que van a ser drones, todo esto va a conllevar bastante. O toda la tecnología que lleve IA que sirva para las comunicaciones. Todo eso va a ser muy disruptivo porque todavía se está generando. O la IA que resuelva problemas graves. Imagínate en el sector médico. O sea, que empiecen a haber robots o inteligencias artificiales que puedan ayudar al médico a tomar mejores diagnósticos. Todo eso es la zona a la que habría que invertir en el futuro. No solamente los chips de IA, porque eso ya está. O, por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho últimamente es invertir en energía eléctrica, porque los centros de datos para la IA conllevan mucha energía. Hay una empresa, por ejemplo, que es una de las últimas que yo invertí, que es Nestera, que es en Estados Unidos, y es la que más produce energía eléctrica para los centros de IA de Estados Unidos. Por lo tanto, a esa gente no le va a faltar negocio. Qué buena eres, Francisca. Sí. No sé si Javier opinas lo mismo. No, uno está pensando en el sector emergente, pero dices, oiga, para que emerja necesita una fuerza, en este caso una energía, la electricidad. Y ya vas un paso más allá. Sí, esa es mi especialidad. Me gusta mucho preguntarme qué va a necesitar el que esté haciendo eso. Y si sabes lo que va a necesitar o tú no lo sabes, pregúntale a un ingeniero o a una persona que lo sepa. Gracias a Dios, teniendo una escuela con 20 y tantos mil alumnos, te aseguro que tengo capacidad de conocer a uno que trabaja en el sector y siempre me da algún buen consejo. ¿Hay alguien que entra, por ejemplo, en tu escuela de bolsa y te llega a sorprender por sus capacidades y dices, esto es que no está ni escrito ni imaginado, y dices, wow, qué talento, ¿no? Pues mira, me tengo que reunir ahora en marzo con un alumno mío que no te puedo decir el nombre, que es jugador de fútbol, es muy conocido en España, y cuando me pidió que lo formara, bueno, pues yo digo, este es uno que tiene tanta pasta que se tiene que estar aburriendo y me habrá pedido a mí esto pues por enterarse de qué hace su gestor. Mi sorpresa, despidió al gestor y ahora gestiona él su cartera. Así, y él, vamos, y además es que es un puñetero crack, o sea que sí. Me sorprende mucha gente. Y una señora mayor, por ejemplo, que cuando entró por el curso, yo doy cursos presenciales en la ciudad de Madrid y de Granada, y una señora pues ancianita, más bien mayor, que había sido abogada, que había tenido un bufete de abogados y tal. Yo digo, esta viene como yo del derecho y ya tan mayor, seguro que no da una con bola. ¿Para qué diría nada? La señora se echa la siesta, pone su orden en el mercado y cuando se levanta controla si está ganando o le ha saltado el stop de pérdidas. Y está haciendo una jubilación maravillosa. Esta no le da Alzheimer. Qué bueno, ¿eh? Tiene las neuronas hiperconectadas. Conectadísimas. Sí. ¿Hay sectores empresariales, índices bursarios que resisten mejor las crisis como la que estamos viviendo? Bueno, las energéticas, los valores refugio que se llaman, la base suele aguantar mejor porque todo lo que sea un bien básico que necesita el ser humano, pues todos los días hay que comer, ¿no? Todos los días hay que ir al supermercado y todos los días respiramos. Entonces, la medicina, o sea, los bienes básicos, estos son los que mejor aguantan la crisis. Y, por ejemplo, algo que está en boca de todo el mundo, en el café de la mañana, en la comida al mediodía, en las noticias, en la prensa, en los informativos, en Sapiens también. ¿Qué está pasando con la vivienda? Que se tenía que, no sé, de normalizar o regularizar y no deja de subir el ladrillo, no deja de subir. ¿Por qué sube el ladrillo? ¿Hay algo detrás del ladrillo que no veamos? Bueno, a ver, los costes han subido. Evidentemente que haya una guerra no ayuda a los materiales con los cuales se hace la vivienda. También el precio del terreno ha subido. Es decir, si yo me meto a ser constructor y tengo que comprar un terreno y tengo que construir los edificios que voy a poner ahí, pues si el coste es más grande, ¿a quién se lo repercuto al final? Al pobre comprador que lo ve, ¿no? Y también dónde está ubicado el terreno, porque no es lo mismo que tú tengas una ubicación en mitad del desierto donde no lo quiere nadie, que en primera línea de costa en Marbella o en el centro de Escaldes aquí en Andorra. O sea, esto va a depender muy mucho de la ubicación. Lo que sube más el precio de una vivienda es la ubicación y si la zona está altamente demandada, que es lo primero que tienes que mirar. Y te lo digo también porque yo me dedico mucho al sector inmobiliario, tanto en lo privado como que primera
paralelamente mi marido tenía una agencia inmobiliaria en Marbella, así que es un sector que conozco bastante bien. Pero la ubicación y la demanda sobre esa zona es lo que más hace subir el precio. Y los dos que sois conocedores de Andorra, en todos los campos, ¿qué estáis opinando sobre lo que está viviendo Andorra? Que vemos que cada semana los precios también de las casas van subiendo. Es por lo que dices, Francisca, que los costes están subiendo, pero algunas son de segunda mano, que costaron X y ahora valen una auténtica fortuna, que casi, si haces la comparativa, dices, oiga, más vale que por el esfuerzo económico se compre una casa nueva que un piso viejo, que un piso viejo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se está igualando precios de nuevo, viejo? Bueno, la vivienda depende mucho del desarrollo económico de la zona. En el caso de Andorra, lo que pasa es que es un espacio muy reducido, donde por sus circunstancias económicas, fiscales, tiene un gran atractivo y hace que haya un crecimiento poblacional muy superior al crecimiento vegetativo. O sea, la gente viene aquí para poder residir, ¿vale? No es porque hayan nacido, etcétera. Entonces, esto hace que la demanda de vivienda sea muy superior al entorno en el que vivimos, Francia o España. Francia no crece el inmobiliario, España sí, tiene muchísimo crecimiento de Sudamérica y de musulmán. Entonces, esto le hace crecer muchísimo el precio de la vivienda, sobre todo en las zonas de crecimiento demográfico. Pero el caso de Andorra, al ser esa escasez de suelo o de espacio y ese crecimiento demográfico 10 veces superior al estándar europeo, ¿vale?, hace que la demanda sea muy, muy superior a la oferta. Entonces, hasta los bienes, y luego el mercado de las inmobiliarias te van ajustando el precio, o sea, al propietario. Entonces, es difícil encontrar buenas oportunidades y es normal que sigamos teniendo ese crecimiento del precio. Obviamente, el encarecimiento de los costes, por lo que decíamos antes del petróleo, etcétera, provocará un freno en la venta, pero estas circunstancias del entorno hace que sea muy atractivo comprar un inmueble en Andorra. Y Andorra en esto puede morir de éxito, ¿eh? Además, de alguna manera van a tener que parar el crecimiento poblacional porque el país no da para más, no tiene más capacidad física de absorber mucha más población. Veremos si vienen años de poca lluvia. A ver qué pasa, porque claro, uno piensa en ciertas cosas, pero el agua, cada vez más viviendas, más cisternas, más duchas, más. ¿Y el euro? ¿Cómo está reaccionando frente al dólar con lo que está aconteciendo? ¿Hay algún... yo voy primero, tú vas después? Porque claro, aquí hay una cosa. Europa depende mucho del petróleo y el gas. ¿Está repercutiendo en el euro o no frente al dólar? Sí, no, hombre, esto vuelve a lo mismo. Ante una incertidumbre y un riesgo, la gente se retrae. Entonces, precisamente, tanto el dólar como el oro o las materias primas suben de precio, ¿vale? La plata. Entonces, al dólar le está pasando. Esto se está fortaleciendo frente al euro, ¿vale? Es una medida artificial debido a crear esa crisis, esa guerra, ¿vale? Que, como hemos vivido en los meses anteriores, había un debilitamiento del dólar, porque era pura regla de juego, ¿vale? Pero como valor refugio, pues ahora mismo el dólar se está apreciando. De todas maneras, te comento una cosa. Cuando llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, como buen empresario, es lo primero que dice: si el dólar está caro, no me van a comprar cosas. Si el dólar está económico, pues entonces la gente va a querer comprar producto americano. Así que lo que él decidió es que el dólar tuviera menos valor frente a las otras monedas. Al hacer esto, esta política es la que ha tenido desde el momento uno que él ha llegado a la Casa Blanca y es la organización que él tiene. Pero claro, tampoco podemos llegar a ver un dólar. Yo, en mi vida, el dólar más económico que he visto ha sido €1, $1.60. De esto hace ya bastante tiempo. Para que tu audiencia lo entienda, si a ti por $1 te están dando, como ahora, que no sé si está a 1,18 o a 1,16, vale, pues está a 1,16, por cada euro a ti te están regalando 16 céntimos más. Cuando llegó a 1,60 valía más la pena comprarse una casa en Miami y en Nueva York que comprársela en Madrid. Entonces, esto es lo que tú tienes que ver. Tú tienes más capacidad en ese momento de poder comprar bienes y servicios americanos
que comprar los tuyos propios. En este momento está a 1,16. Así que te están regalando 16 céntimos por cada euro. Una de las estrategias que, por ejemplo, utilizo yo mucho es cuando el dólar se deprecia, cuando el dólar no vale tanto, intentar cambiar mis euros por dólares y esperar otra vez a que vuelvan a la paridad. O sea, yo estoy ganando en realidad, si estoy cambiando a 1,16, estoy ganando un 16%. Dime tú qué banco te lo da eso. Cuando vuelva a 1,1 o a 1,2 o a 1,3, pues entonces yo habré ganado esa cifra y podré volver a cambiar mi dinero. Nos queda nada. 2 minutos de programa, ¿eh? ¿Cómo corre el tiempo con la bolsa, con los expertos, con Francisca y Javier, amigos y amigas? Una preguntita. ¿En qué sueña una mujer que es trader y que mueve lo que mueve como tú, Francisca? Yo en cambiarle la vida a la gente, eso es lo primero, pero antes de terminar me gustaría decirte que yo tengo una fundación y que gran parte del dinero todo el dinero de mis libros, que son 9, que los pueden encontrar en Amazon cuando metan Francisca Serrano, todo ese dinero va para una causa que es el cáncer. Y luego hay un país, Burkina Faso, que está en África, que no tienen donde caerse muertos de la pobreza, y ahí pues abrimos pozos de agua, y también tenemos niños a los que les damos de comer y van al colegio. Entonces, ¿con qué sueño? Yo ya estoy en fase legado. Yo ya tengo el dinero suficiente como para no tener que pensar más en el dinero. Estoy en fase legado, intentar ayudar a otras personas a que lleguen, pues no te voy a decir dónde he llegado yo, que hay un recorrido muy grande, pero por lo menos a que lleguen a final de mes sin tener que pensar en la cuenta y que puedan vivir bien. Y entonces hay una frase que yo lo escribí en mi primer libro, Escuela de Bolsa Manual de Trading, que dice: algún día le diré a mi hijo que fui funcionaria, que estudié Derecho, y le diré: estudia lo que quieras porque a ganar dinero te enseño yo. Y esta frase me gustaría que todo el mundo se lo pudiera decir a sus hijos. Qué buena, ¿eh? Yo no, amigos y amigas, no sé si habéis notado incluso como un escalofrío, un calfet. ¡Qué buena madre! Bueno, y Javier, ¿en qué sueñas tú, un hombre que gestiona patrimonios al más alto nivel? Mejorar personalmente, mejorar profesionalmente. Esto es un poco cualquier cosa que te ocurre en el día a día, intentar hacerla mejor el día de mañana. Tanto profesionalmente, con tus clientes, con lo que te plantean, con sus necesidades, como personalmente, con tu familia y con tu entorno. Eso, que las cosas fluyan mejor y que mejoremos todos poco a poco. ¿Hay algo que no se haya inventado en el mundo de la economía, de las finanzas? Seguro que nos vamos a asombrar. Dejadme haceros una pregunta un poco capciosa, pero aquí que tocamos todo tipo de inteligencia, la humana, la emocional, la espiritual y la extraterrestre. ¿Qué sucedería en la bolsa si ahora aparece una civilización que nos lleva 5.000 años de ventaja en el tiempo, más evolucionada tecnológicamente? Nos cambiaría. Solamente tenemos que mirar la historia. ¿Recuerdas cuando llegaron los primeros guerreros españoles con el descubrimiento de América y se encontraron allí a gente que estaba a años luz nuestra? Pues acabarían conquistándonos y nosotros asumiríamos sus tecnologías y su evolución. Pues, sí, Javier. Pues algo parecido. Adaptarse, el ser humano siempre ha sabido adaptarse. Insisto, menos los periodos de guerra bélicos, conflictivos y demás, el ser humano ha sabido adaptarse a los cambios, ¿vale? La tecnología es un grandísimo ejemplo. Acuérdate cuando no había móviles a cuando hay móviles. Yo aún me acuerdo el primer 2G iPhone para mi hijo que me trajeron de Estados Unidos. Pues adaptarnos a algo que es mejor y que provoca una mejora. Y como siempre, pues enfocaron el lado que provoca una mejora, no una beligerancia o un conflicto. Esto es lo que nos pasaría. Lo estoy simplificando, Nos adaptaríamos de esta manera. Francisca Serrano Ruiz, Javier Faus Dalmau, a los dos, muchas gracias por estar en Sapiens. No sé si lo habéis notado. Dinero no sé si hemos movido, pero una buena onda, una sintonía de hablar cosas complejas para hacer un poco de pedagogía, que todo el mundo puede ganar más dinero del que jamás quizás se había pensado, esto es una realidad. Y aquí lo constatamos. A los dos, muchísimas gracias por estar en Sapiens. Muchísimas gracias a ti, Muchas Ferran. gracias a ti por invitarnos. Y seguiremos aquí, las próximas semanas. Claro. Y amigos y amigas, como siempre, te lo he dicho aquí, como que no somos políticos, no queremos influir, pero sí queremos una cosa, que saquéis vuestras propias conclusiones.